Bueno, en esta tarde me gustaría compartir una palabra que creo que no he compartido nunca. Eso es lo bueno de tener mala memoria, que uno no sabe si la he repetido. Quiero creer que es Dios que quiere que la volvamos a escuchar. El tema del que quiero hablar, vamos a verlo en Abdías 1:3. Alguno ni sabía que ese libro estaba en la Biblia. Abdías 1:3, uno de los profetas menores. Su libro tiene tan solo un capítulo. Pero el tema central, aunque está en Abdías 1:3 o en Jeremías 49:16, son exactamente las mismas palabras. Muy interesante, que es algo que Dios va a hablar a través de dos profetas distintos a un mismo pueblo, que es el pueblo de Edom, ¿vale? De alguna forma proveniente de Esaú. ¿Alguien recuerda algo de Esaú? ¿Recuerda qué es quizás el elemento más importante de la vida de Esaú? Aunque no vamos a hablar casi de Esaú. ¿Recordáis qué hizo Esaú? Vendió su primogenitura, vendió sus derechos de herencia por un plato. Hace unos años hubiera dicho por un plato asqueroso de lentejas. Hoy en día me gustan las lentejas. Desde que fui a la India, Dios cambió ese gusto y ahora me encantan las lentejas. Pero la pregunta es si un apretón de hambre me llevaría a, no sé, quizás a despreciar una herencia que además tenía que ver con el aspecto espiritual, que era lo más grave. Cuando hablo de que viene de Esaú, y teniendo en cuenta Esaú, lo poco que estimó, que apreció esa herencia, pues podemos imaginar que el pueblo de Edom no era el mejor pueblo. Lo que quiero compartiros en esta tarde no es lo que más os va a agradar. Estoy convencido que muchos van a pensar: esto no es para mí, es para el que está a mi lado. De hecho, yo creo que podemos ser capaces de reconocer muchos defectos, pero cuando a alguna persona yo le he dicho: tú eres... No, eso ni hablar. ¿Qué cuentas? ¿Qué me dices? Lo que en esta tarde quiero compartir tiene que ver con el orgullo. Si yo preguntara esta tarde, que no lo voy a hacer, ¿cuántos orgullosos hay? Por eso no lo voy a preguntar, porque sé que no hay. Lo primero que vamos a ver, Abdías capítulo 1, versículo 3, lo tenemos ahí en pantalla. Estáis viendo que estamos estrenando proyector, por eso se ve mucho mejor que de costumbre, y aún se va a ver mejor, pero estamos ahí en la fase de prepararlo en condiciones. Lo primero que vamos a ver en Abdías, o me da igual Jeremías, porque nos va a decir lo mismo, dice así, por ejemplo, 49:16, Jeremías 49:16, dice: tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como el águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová, dice el Señor. Lo primero que podemos tener por seguro, y que quiero compartir, es que el orgullo, la soberbia del corazón nos engaña. Es mentiroso, es engañoso. Esto es una verdad evidente en toda persona orgullosa, porque el orgullo es la fuente del engaño. Es posible que en esta iglesia no haya gente orgullosa, pero de haberlos, o por lo menos lo que sí que estoy seguro es que más de uno está seguro de que no tiene orgullo, debe de estar probablemente muy orgulloso de su propia humildad. Muy orgulloso.
Y esta persona que está muy orgullosa de su propia humildad, porque en el fondo es orgulloso, profundo, está a merced de todo tipo de engaño. Es decir, está cegado, imposibilitado, incapacitado de ver de una forma objetiva o de escuchar de una forma objetiva. Así que me gustaría hablar de 4 puntos en que la palabra de Dios nos está hablando de cómo el orgullo engaña. En primer lugar, el orgullo engañó al pueblo de Edom, los engañó a sí mismos, es decir, los engañó respecto a lo que pensaban, de lo que pensaban otros pueblos de ellos. Ellos pensaban que eran, pues no sé, aplaudidos, eran apreciados por los demás pueblos, pero la palabra de Dios nos dice que eran despreciados. Incluso en el versículo 7, puedes leerlo, el versículo 7 nos habla de que tus aliados te han engañado. Los despreciaban profundamente. Así que se engañaron con respecto a lo que ellos creían que los pueblos pensaban de Edom. Se engañaron a sí mismos respecto a su seguridad personal. Ellos pensaban que lo tenían todo. Me gustaría ahora, no sé si Israel ya puso al profeta Abdías. ¿Lo tenemos ahí? Vale. Mariluz, por favor, ¿quieres leernos lo que dice? Bien, vemos en Abdías que el pueblo de Edom estaban seguros porque estaban ¿dónde? ¿Estaban abajo? ¿O estaban edificados en la propia roca, en la peña y en la parte alta de la peña? Eso nos indica que ellos estaban profundamente seguros. Pensaban que ellos no tenían que tener ningún temor. Dice el versículo 4, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí, ¿qué hará Dios? Te derribaré. De ahí te derribaré. Así que aunque ellos se creían, estaban engañados, vuelvo a repetir, el orgullo del pueblo de Edom los hacía estar engañados respecto a su seguridad personal. Creían que estaban seguros, pero con un chasquido de los dedos de Dios serían derribados. Y Dios se lo está diciendo. Estaban también engañados en cuanto a su sabiduría. El versículo 8 dice, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Es decir, se pensaban sabios. Dios está usando esta palabra como mofándose de ellos, de su aparente, de lo que ellos creían que era sabiduría. Y por último, estaban engañados con respecto a sus motivos de confianza y seguridad. Ellos pensaban que tenían alianzas con los demás pueblos y que eso les haría estar seguros. Vamos a ver el versículo 7 dice, todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar, los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti, no hay en ello entendimiento. Así que vemos que su orgullo les hacía estar cegados para discernir lo que pensaban otros, para discernir si estaban seguros o no, para discernir los sabios que eran o para discernir su estado de inseguridad. Por otra parte, el orgullo de Edom los engañó. Los engañó ¿por qué? Porque uno cree lo que no es. Lo que el pueblo de Edom estaba pensando es que ellos tenían fuerzas para ir adelante. Es que eran inquebrantables, que eran sabios para sacar sus propias soluciones, que estaban capacitados
para resolver sus problemas. Ese es un problema generalizado en el mundo, pero también en la iglesia. El orgullo trae notables consecuencias de destrucción. El orgullo también les condujo, punto número 3, a malos caminos. Los llevó a tomar decisiones que traerían consecuencias. Me gustaría que leyéramos Proverbios 8:13, el libro de Proverbios que escribió Salomón. Proverbios 8:13 dice lo siguiente: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Dice que la soberbia y la arrogancia son o nos llevan al mal camino. Y vamos a ver, ellos tomaron el camino del desafío. Ellos decían, ¿y a mí quién me hará caer? Y sabes, eso trajo consecuencias en cuanto a la actitud de las demás naciones que le rodeaban. El orgullo les condujo a otro mal camino, y es a la falta de compasión. El orgullo tiene un corazón de piedra. El orgullo te impide tener empatía, te impide ponerte en el lugar del otro. Y vemos que el versículo 12 dice, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No solamente el pueblo de Edom se burlaron, se mofaron cuando el pueblo de Israel estaba siendo amedrantado, estaba siendo castigado, sino que ellos mismos fueron parte del brazo ejecutor. Así que tomaron ese mal camino. Ellos se unieron con los que estaban zahiriendo al pueblo de Israel. El orgullo les condujo a otro mal camino. Y es que se burlaron de las cosas santas. Dice el versículo 16, de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte. Está hablando cómo ellos profanaron las cosas santas de Dios. Se burlaron. El orgullo nos deja ciegos para poder hacer la voluntad de Dios. Por último, los malos caminos del orgullo nos conducen a la ruina espiritual. Tú no puedes ser un hombre o una mujer orgullosa y creer que como todos somos orgullosos, no pasa nada. Dios me perdona. Es más, seguro que mientras estoy predicando, alguno está pensando, fulanito más orgulloso que yo. Que se arregle el pastor y después que nos arregle a nosotros. Los malos caminos del orgullo condujeron a la ruina, pero a una ruina que te hace pensar que estás por encima. Te convierte en arrogante, sábelotodo. Desafías a los demás pensando que los demás son inferiores a ti. La palabra de Dios nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. El pueblo de Edom decía algo así, y esto lo podéis ver en el versículo 18. Estoy siempre en el capítulo 1 del profeta Abdías. Dice, ni aún quedará remanente de la casa de Esaú. En el versículo 10, Dios está diciendo, serás cortado para siempre. Es decir, hay una consecuencia, hay una ruina fatal que no admite posibilidad de regeneración. Y el orgullo acabará matándote, acabará destruyéndote, acabará destruyendo a lo mejor el amor de tu matrimonio. El orgullo acabará destruyendo tu relación con tus hijos, tu relación con tus padres. El orgullo acabará destruyendo tus mejores planes. ¿Sabes? Adán pensó que comiendo del fruto prohibido sería como su creador. Pero, ¿sabes? Dios resistió a Adán y acabó arrastrándose
como su maestro, la serpiente, Satanás. Acabó, pues, expulsado del paraíso, expuesto a todas las cosas que hoy en día tú y yo vivimos. Nuestro amigo Absalón, ¿recuerdas? Absalón era el hijo de ¿quién? Hijo de David, gracias. Y él pensó que rebelándose contra su padre, acabaría siendo rey de Israel. Pero ¿sabes? Su orgullo le colgó de un árbol. De la misma forma que Dios tiene un cielo preparado para aquellos que tienen un corazón contrito y humillado, como dice la palabra de Dios, tiene un infierno preparado para Satanás y todos los orgullosos de corazón. La Biblia destaca la actitud de Dios con respecto al orgullo. Vamos a leer Proverbios capítulo 6 y vamos a ver unas cuantas cosas, aún 7 cosas que Dios abomina. Proverbios capítulo 6, del 16 al 19, dice: 6 cosas, 6 aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y quiero quedarme solo con la palabra o la frase que encabeza esta lista de 7. ¿Alguien lo recuerda que dice el primer versículo? Los ojos altivos. ¿Hay algo que Dios aborrece? El orgullo. ¿Hay algo que Dios quiere que cambie en tu vida? Se llama orgullo. ¿Hay algo que quiere Dios que te deshagas? Si quieres ser de verdad libre y bendecir a los que te rodean, y es del orgullo. Todos los pecados son pecado, y lo sabemos. No hay una escala de gravedad entre los pecados. Pero parece, porque lo que Dios dice en su palabra, que el orgullo es el pecado de los pecados. Parece como que la Biblia condena por encima de todos los demás pecados el orgullo. Y sabes, cuando un cristiano desprecia a otro cristiano porque ha cometido algún pecado, a los ojos de Dios, este que despreció es más pecador que aquel que está intentando recuperarse de su pecado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, nos dice que y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Yo te pregunto, ¿de dónde proviene el orgullo entonces? Del mundo. ¿Y quién dirige el mundo? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Satanás. Vamos a leer Isaías 14 y vamos a ver la caricatura de Satanás. ¿Qué ocurrió con Satanás? Isaías 14, versículos del 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿Cómo me suenan estas palabras a lo que acabamos o hemos leído en Abdías capítulo 1? Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás tenía una característica principal y primordial: el orgullo. Y yo me pregunto, ¿es el orgullo un problema en tu vida? ¿Eres consciente? ¿Recordáis? Lo compartió Antonio Durán hace poquito con el libro del profeta Daniel. ¿Recordáis lo que le pasó a Nabucodonosor, al rey Nabucodonosor? En Daniel capítulo 4, versículo 30 dice, está diciendo Nabucodonosor: ¿no es esta la gran Babilonia
que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad. Pero Dios le dijo, el reino te ha sido quitado. Y enseguida fue desechado de los hombres y lo arrojaron con las bestias del campo. Y es que cuando una persona se enaltece por su orgullo, en realidad no se está elevando, sino que está descendiendo tan profundo que podría ser tomado por un auténtico animal. Está descendiendo al nivel de los animales. Santiago 4:6 nos dice, Dios resiste, esta palabra yo creo que la sabemos mucho de memoria, Dios resiste a los soberbios. Resiste. Hermano, es que Dios no me habla. Hermano, es que Dios... A lo mejor tu orgullo está siendo la barrera que impide que Dios pueda hablarte, que Dios pueda darte luz, que Dios pueda abrir tu mente, que Dios pueda darte dirección. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios siempre, siempre aborrece la mirada altiva del soberbio y del orgulloso, pero está de parte de los humildes. Los grandes imperios, podríamos hablar de Babilonia, podríamos hablar del imperio medo-persa, aprovechando las últimas enseñanzas de Antonio Durán. Podríamos hablar del imperio heleno, el imperio romano. Todos ellos cayeron por su remarcado carácter de orgullo. En 1 de Pedro 5:5 dice que Dios resiste. Son varias veces las que Dios nos dice que va a resistir el orgullo. Al orgulloso va a resistirlo. En esta tarde, tú y yo podemos tomar decisiones con respecto a nuestro orgullo. En Levítico 26:19 se nos dice que quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Quebrantaré. Yo creo que hoy se puede aplicar esa palabra de la carta a los hebreos. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. A lo mejor en esta tarde tú estás pensando en pedirle a Dios, Señor, quita mi orgullo. ¿Sabes? Dios no te va a quitar el orgullo. No te lo va a quitar. Puedes pedírselo por la eternidad, pero no te lo va a quitar. Lo que tú tienes que pedirle al Señor es dame las fuerzas para crucificar mi orgullo cada vez que se levante. Y aun cuando lo tengas crucificado, no des por hecho que se va a quedar en la cruz. Porque este es de los crucificados que se descrucifican. Voy a terminar con un pasaje. Algunos que creíais que soy incapaz de predicar en menos de 30 minutos. Hoy va a ser la segunda sorpresa, ya os la di hace un tiempo. Un texto que he hablado muchas veces a mi vida, que le he hablado de una forma generalizada a esta iglesia. Segunda de Crónicas 7:14, ¿sabéis lo que dice? Si se humillare mi pueblo. La humildad es la vacuna, no contra el tétanos, ni el tifus, ni la fiebre amarilla, ni la difteria. Es la vacuna contra el orgullo. Ese orgullo que nos engaña, ese orgullo que nos deja ciegos, ese orgullo que nos imposibilita ser objetivos. Dice la Biblia que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Nosotros invocamos a Dios tantas veces, cada vez que oramos, ¿verdad? Dice, y oraren, y buscaren mi rostro. Esto no se trata de ir al cultito y ya está, sino de tener una relación con Dios diaria, más allá de los cultos. Dice, y se convirtieren, es decir, que tiene que haber un cambio de actitud. El orgullo hay que vencerlo y tener un cambio de actitud.
Dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En el grupo de oración en el que yo estoy, de los miércoles, mi petición siempre es la misma. Orar por mí, para que Dios quite mi orgullo. No que lo quite, que me dé fuerzas para superarlo. Que me dé fuerzas para humillarme en el momento del orgullo. Es fácil ser humilde cuando uno está relajadito. Es tan difícil cuando uno está en lo alto de la cresta de la ola del orgullo. Cuando ha habido una discusión, cuando alguien te ha herido, cuando te sientes molesto por lo que alguien dijo, es tan difícil poder ir a esa persona y mostrarle humildad. Hay veces con mis hijos que no los corrijo porque sé que no lo voy a saber hacer bien, porque sé que no lo voy a hacer con humildad. Y cuando tú y yo actuamos con orgullo, estropeamos toda la bendición de Dios. Toda. Si tú quieres dejar de ser orgulloso, yo sé que casi ninguno hay aquí, pero si algunos como yo sois orgullosos, yo os invito en esta tarde a no dejar esto pasar para mañana. En esta tarde, pídele perdón al Señor. Por tantas y cuantas ocasiones han habido últimamente que tú recuerdas que te comportaste como un orgulloso con tu mujer. Yo sé que aquí nadie con su mujer se porta orgulloso. O con su marido. O con tu hijo. O con tu padre. O con el pastor. O con un líder de la iglesia. Un líder con los demás. El pastor con los demás. Pídele perdón a Dios. Pidámosle. Voy a pedir que tengamos unos minutos de humillarnos delante de Dios. Si hay algún valiente que quiere elevar su voz en oración y decir, Señor, yo soy orgulloso, necesito que tú hagas algo. Necesito un milagro. Porque si fuera tan fácil como tomarse una vacuna, Juan, lo haríamos todos. Necesitamos un milagro. Algunos ya estamos entraditos en años y parece como que mientras más mayor, genio y figura hasta la sepultura, parece que es más difícil, ¿no? Las cosas se agravan más. Pero yo conozco un poder que no tiene límites y que no está sometido a tiempo ni a espacio. Conozco a uno que ¿sabes? Mientras lo interrogaban en un juicio falso, cayó y no abrió su boca. Conozco a uno que puede transmitirme eso, se llama Jesús. No solo te da la salvación, Él quiere hacerte humilde, quiere hacerme humilde. Quiere que tú y yo cambiemos nuestra actitud. Que dejemos de mirar por encima del hombro. Que dejemos de engañarnos a nosotros mismos pensando que no somos orgullosos. Así que vamos a tener este tiempecito para orar.